explicación, no hay problema. Bien, vamos a ver entonces ejercicios resueltos de funciones logarítmicas, límites en un punto, ¿no? Vamos a resolver los ejercicios de la tutoría 14. El ejercicio 1 dice lo siguiente. Si una función logarítmica f cumple con las condiciones descritas a continuación, la función es par, la función f es estrictamente decreciente para el intervalo desde menos infinito hasta menos 1, incluido el menos 1, unión desde 0 a 1, incluido el valor de 1, sin incluir el 0. La función posee una asíntota vertical en el intervalo desde menos 1 a 1, y para todo x que pertenece al dominio de f, f de x pertenece al intervalo que va desde el 0 incluido al más infinito. Entonces, la regla de correspondencia de la función logarítmica f que cumple con las condiciones antes mencionadas es, y nos dan estas 5 opciones. Una de estas funciones cumple con las condiciones de la regla de correspondencia. Es importante decirles, chicos, que ustedes tienen el documento en físico, y el documento acá decía que para todo x que pertenece a los reales, ustedes lo pueden verificar, ¿no? Pero no es para todos los x que pertenecen a los reales, es para todos los x que pertenecen al dominio de la función. Muy bien. Entonces, vamos a analizar para ver cuál de ellas es la que cumple con esta característica. Vamos a graficar cada una de las funciones y se va a verificar si cumple o no con las características dadas. Empecemos con la primera función que nos decía f de x es igual a valor absoluto del logaritmo de valor absoluto de 1 menos x para todo x que pertenece a los reales excepto el 1. ¿Por qué no puede ser 1? La restricción del 1 es porque con 1 esto se hace 0, ¿no? Y sabemos que el logaritmo debe ser evaluado, el argumento del logaritmo tiene que ser siempre un valor que sea positivo, mayor que 0. Bien, ¿cómo vamos a hacerlo? Vamos a partir de la función primitiva que conocemos, ya vimos la gráfica de f de g de x igual al logaritmo de x. No le puse f para no confundirlas, no le puse g. G de x igual al logaritmo de x, que en este caso, como el logaritmo no tiene un subíndice aquí para la base, sabemos entonces que es un logaritmo común y su base es 10. ¿Verdad? Vimos que esta función es una función creciente. Entonces, partiendo de esto, vamos a graficar ahora f1 de x igual al logaritmo de menos x. Recordemos por técnicas de graficación que hacía el menos cuando te afectaba el argumento, lo que hacía es reflejaba la función con respecto al eje vertical, al eje de las y. Entonces, lo que va a suceder, recordemos, la función logaritmo era por acá, ¿verdad? Esa era la función logaritmo. Como es logaritmo de menos x, logaritmo de x está por acá, logaritmo de menos x refleja la función con respecto al eje vertical. Aquí está logaritmo de menos x. ¿A dónde queremos llegar? Queremos llegar a valor absoluto de logaritmo de valor absoluto de 1 menos x. Muy bien, ya tenemos logaritmo de menos x. ¿Cuál va a ser nuestro siguiente paso? Nuestro siguiente paso será graficar a la función logaritmo de 1 menos x. ¿De acuerdo? ¿Cómo será el logaritmo de 1 menos x? Esta función con respecto a esta de acá estará desplazada una unidad hacia la derecha. ¿Sí? Se desplazará una unidad hacia la derecha. Ahora, y tendrá, la función logaritmo tiene como asíntota vertical el eje x. Esa es su asíntota, ¿verdad? Ahora, si nosotros desplazamos a la función una unidad hacia la derecha, la asíntota también se va a desplazar. Vamos a tener una asíntota aquí en x igual a 1, veamos. Ahí lo tenemos, ¿no? Tenemos una asíntota en x igual a 1, una asíntota vertical, y la función se desplaza una unidad hacia la derecha, como ya lo habíamos dicho. Muy bien, pero recordemos que queríamos llegar a valor absoluto del logaritmo de valor absoluto de 1 menos x. Allá es donde queremos llegar. Recién tenemos logaritmo de 1 menos x. Vamos a definir una nueva función f3, que ahora va a ser logaritmo de valor absoluto de 1 menos x. Ajá. ¿Qué es lo que hacía el valor absoluto? ¿Qué es lo que hace el valor absoluto? El valor absoluto lo que hace es refleja la función, ¿verdad? Con respecto, en este caso, al eje x igual a 1, a la recta x igual a 1. Refleja a la función, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? Esta función
¿verdad? Se va a ver reflejada ahora hacia el lado positivo. Y ahí está, la tenemos reflejada. ¿Sí? Teníamos originalmente esta función, y recordemos que la función anterior, logaritmo de menos x, era esta, ¿verdad? Ahora la vamos a reflejar. Ahora, alguien me pueda decir y me dice, ah, profesor, pero esta función, si cuando a mí me enseñaron que las técnicas de graficación, si yo tengo el valor absoluto positivo, y ojo con lo que les voy a decir, ¿no? Si yo tengo el valor absoluto positivo, lo que reflejo es lo que está a la derecha de la gráfica. Eso es lo que reflejo. Yo no reflejo lo que está a la izquierda. Lo que está a la derecha lo grafico a la izquierda. Y cuando era menos valor absoluto, ¿verdad? Logaritmo, suponiendo, ¿no? Logaritmo de menos valor absoluto. Si tengo menos valor absoluto, me decía que lo que estaba a la izquierda es lo que reflejo a la derecha. Pero usted me está reflejando lo de la derecha, me lo está reflejando a la izquierda, cuando acá lo que dice es logaritmo de valor absoluto positivo. Algo no me cuadra allí. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, lo que pasa aquí es lo siguiente. Esta función, valor absoluto de 1 menos x, es lo mismo que valor absoluto de x menos 1, ¿verdad? Logaritmo de valor absoluto de x, perdón, centrémonos no en el logaritmo, en el valor absoluto. Valor absoluto de 1 menos x es lo mismo que valor absoluto de x menos 1. ¿De acuerdo? Es lo mismo que x menos 1. Eso sí, es decir, que yo tuviera esta función, ¿verdad? Una función que estuviera desplazada. La función logarítmica normalmente creciente estuviera desplazada una unidad hacia la derecha, estaría por aquí, ¿verdad? Y esta de aquí es la que estaría sacando, al sacarle el valor absoluto, esta es la que estaría reflejando y por lo tanto se reflejaría hacia el otro lado, ¿de acuerdo? Por la condición del valor absoluto y solamente por eso es que digo, ah, entonces lo mismo que tengo a este lado es lo mismo que voy a tener al otro lado, ¿sí? Es válida la observación si alguien me dice, no, pero es que si aquí tiene el menos, como hicimos en la exponencial, por ejemplo, ¿no? Cuando teníamos, qué sé yo, e a la x, e a la valor absoluto de x, ¿verdad? Función f de x igual a e a la valor absoluto de x, hacíamos nosotros simplemente, reflejábamos la parte que estaba positiva. Esta se reflejaba por acá. Y si era de menos valor absoluto, la parte que estaba a la izquierda es la que se reflejaba. ¿De acuerdo? Sí, pero en ese caso, la función en valor absoluto, e a la valor absoluto de x, no me da lo mismo e a la menos x que e a la x. Eso no es igual. Pero acá sí, esto sí me da lo mismo, ¿no? Valor absoluto de 1 menos x es lo mismo que valor absoluto de x menos 1. Por esa razón, ¿verdad? Por esa razón es que yo puedo decir, bueno, esta gráfica de aquí es la misma, ¿verdad? Es la misma, logaritmo de valor absoluto de 1 menos x es lo mismo que logaritmo de valor absoluto de x menos 1. ¿Sí? Entonces, esa es la razón por la cual lo que tengo yo a la izquierda lo estoy reflejando acá a la derecha. Y ahí está. Y esa sería la gráfica de logaritmo de valor absoluto de 1 menos x. Una vez más, pero eso no es lo que yo quería. ¿Qué es lo que yo estaba buscando? Lo que estaba buscando es f de x, valor absoluto de logaritmo en base 1 de logaritmo en base 10, logaritmo común, de valor absoluto de 1 menos x. Entonces, a esta función que ya tenía graficada, tengo que sacarle su valor absoluto. ¿Cómo obtengo el valor absoluto de esta función? ¿Qué es lo que hace el valor absoluto? Que lo que es negativo lo transforma en positivo. Y lo que no es negativo lo deja como tal. Es decir, toda esta parte que la función es positiva, desde 2 en adelante y desde menos infinito hasta 0, esta parte no va a cambiar. Pero la parte que es negativa, esta sí va a cambiar y se va a hacer positiva. Se va a reflejar con respecto al eje X. Y ahí está. Ese sería su reflejo. ¿De acuerdo? Acá estaba la función originalmente, ¿verdad? Esta era la función. Cuando le aplico el valor absoluto, entonces se transforma en esta nueva función. Y esta sería la gráfica que estamos buscando. Como ya se les había indicado, estos ejercicios los íbamos a trabajar aquí con sus gráficas, aplicando las técnicas de graficación. Pero bien, ¿qué me pedía el ejercicio? El ejercicio me pedía una función que cumpla con unas características específicas. Recordemos esas características. Me decía que quería que la función sea par. Esta función no es una función par, ¿verdad? No tiene paridad esta función. Para que sea par tiene que ser simétrica con respecto al eje Y. Esta función no lo es. No es par.
La función es estrictamente decreciente en el intervalo de menos infinito hasta menos 1. Desde menos infinito hasta menos 1, sí, la función es estrictamente decreciente. Y desde 0 hasta 1, pero de 0 a 1 la función es creciente, no cumple. La función posee una asíntota vertical en el intervalo de menos 1 a 1. En el intervalo de menos 1 a 1, sin incluirlo, debe haber una asíntota vertical. No, no hay. Su asíntota es en x igual a 1, no dentro de menos 1 y 1. Es justamente en 1. Tampoco cumple. Para todo x que pertenece al dominio de f, f de x pertenece al intervalo que va de 0 a más infinito. Esa sí cumple. Para todas las x del dominio, la función siempre es no negativa. Esa sí cumple. ¿De acuerdo? Bien, como se visualiza que la función solo cumple la cuarta condición, entonces esta función no es la que buscamos. Nuestra función no es la que buscamos. Muy bien. Vamos al literal B. F de x es igual a valor absoluto del logaritmo en base a un décimo de x menos 1 en valor absoluto y para todo x que pertenece a los reales excepto el 1. Muy bien. Veamos lo siguiente. Por propiedad de los logaritmos, vamos a transformar, miren, podemos hacer lo siguiente. En lugar de trabajar con una base fraccionaria y decir que la función es decreciente y etcétera, etcétera, puedo hacer lo siguiente. Logaritmo en base a, cuando a es menor que 1, es lo mismo que el logaritmo de 1 sobre a, perdón, es lo mismo que el menos logaritmo de 1 sobre a. Y lo invierto. Encuentro su recíproco. Logaritmo en base un décimo de valor absoluto de x menos 1 es igual a menos logaritmo en valor absoluto de x menos 1. ¿Sí? Esta característica se da en los logaritmos porque aquí podemos aplicar el cambio de base. Recordemos, podemos cambiarlo a base 10. Sería logaritmo en base 10 de valor absoluto de x menos 1 sobre logaritmo en base 10 de un décimo. ¿Y cuánto es logaritmo en base 10 de un décimo? Aplicamos la regla del cociente. Sería logaritmo en base 10 de 1 menos logaritmo en base 10 de 10. ¿Cuánto es logaritmo en base 10 de 1? Eso es 0. ¿Y cuánto es logaritmo en base 10 de 10? Eso es 1. 0 menos 1 es menos 1, entonces tendríamos logaritmo de valor absoluto de x menos 1 sobre menos 1, o lo que es lo mismo, menos logaritmo en base 10 de valor absoluto de x menos 1. La fracción, esta base fraccionaria, la podemos cambiar siempre de esta manera cuando la base sea, o sea, es útil, por lo menos para mí, me es útil cambiar, si la base es una fracción menor que 1, cambiarla a una fracción mayor que 1, cambiándole el signo al logaritmo. Si hubiera sido logaritmo en base 2 tercios, por ejemplo, ¿verdad? 2 tercios menor que 1, me genera una gráfica decreciente y qué sé yo. Para evitarme ese problema, cambiaría logaritmo en base 2 tercios a menos logaritmo en base 3 medios. Y el 3 medios ya es mayor que 1, cumple con las características de la gráfica que vimos en la teoría, ¿no? Entonces, a mí me parece esa una regla muy útil, ¿verdad? Me simplifica muchas cosas. Bien, en este caso la hemos utilizado, hemos transformado logaritmo en base un décimo, ¿verdad? En menos logaritmo en base 10. Bien, luego tenemos que f de x, ¿qué es? La función es f de x igual a valor absoluto y me quedaría ahora de no logaritmo en base un décimo, sino menos logaritmo de valor absoluto de x menos 1. Y por propiedades de valor absoluto, el valor absoluto de menos a es lo mismo que el valor absoluto de a. ¿De acuerdo? El valor absoluto de menos a es igual al valor absoluto de a. Por lo tanto, elimino este valor absoluto y simplemente me quedo con valor absoluto de logaritmo de valor absoluto de x menos 1. ¿De acuerdo? Ahora sí, ya expresado de una forma más sencilla, vamos a ver cómo podemos graficarlo. ¿Cómo lo podemos graficar? Vamos a hacer igual que el ejercicio anterior, ¿no? Vamos a definir pequeñas subfunciones, ¿no? Por propiedades del valor absoluto, habíamos dicho, valor absoluto de x menos 1 es lo mismo que valor absoluto de 1 menos x. ¿Verdad? Valor absoluto de x menos 1 es lo mismo que valor absoluto de 1 menos x. ¿Verdad? Entonces, esta función se puede transformar en, fíjense que es más fácil todavía, ¿no? Esta función se puede transformar en esta otra. Valor absoluto del logaritmo de valor absoluto de x menos 1 se puede transformar en valor absoluto del logaritmo de valor absoluto de 1 menos x. Perdón. Y esta función que está aquí, ¿cuál es?
ustedes que tienen su documento a la mano, pueden verificar que esta función es la función del literal A. Es la función del literal A. ¿De acuerdo? Vamos a verlo ahí rapidito, si es que alcanzamos a verlo, ¿no? Aquí está. F de x, valor absoluto del logaritmo en base 10 de 1, de valor absoluto de 1 menos x. Es exactamente la misma función del literal A. ¿Sí? Corresponde a la misma función del literal A y por lo tanto, pues ya sabemos que no cumple con todas las condiciones. Cumplía creo que 2 condiciones y no cumple con todas. O cumplía solamente con una condición, con la última, ¿no? Con que la función siempre era no negativa. Ya, entonces llegamos a que, fíjense, esta función resultó ser la misma función que esta de acá. Qué cosa tan simpática, ¿no? Bueno, nos vamos ahora al literal C. A ver qué sucede con el literal C. F de x es igual a valor absoluto del logaritmo en valor absoluto de 2x. Muy bien. ¿Por dónde vamos a empezar? Vamos a graficar primero partiendo de la función primitiva g de x igual a logaritmo de x, ¿verdad? Vamos a transformar esta función a f1, vamos a llamarla así, f1 de x, logaritmo de 2x. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que sucede? A ver, la función logaritmo ya hemos visto que es una función creciente, ¿verdad? ¿Qué es lo que sucede cuando multiplico por 2 a la x? La función se comprime en este factor, se comprime en un factor de 2. Aquí tenemos su gráfica. A ver, dado que la base es 10, cuando x vale 10, logaritmo en base 10 de 10 es 1, la función es 1. Cuando x vale 10, no está aquí en este intervalo, no sale aquí, ¿no? Pero cuando x vale 10, la función valdría 1. Dado que ahora es logaritmo de 2x y hemos dicho que se comprime, significa ahora que ya no necesito que x sea 10. Cuando x sea 5, la función debe ser 1. Y aquí lo tenemos. Ahora que x es 5, la función es 1. Eso significa, ¿verdad?, el decir que se comprime la función por un factor de 2. ¿Sí? Cuando antes x era 10, la función es 1. Ahora, basta que x sea 5, en la mitad, ¿sí? Se comprime en ese factor, en 2. O sea que ahora va a ser, antes era 10, ahora es la mitad, 5. Cuando x vale 5, la función vale 1. Cuando x vale 100, logaritmo en base 10 de 100 es 2. ¿Verdad? Porque ¿cuál es el logaritmo? Es el exponente al que tendría que elevar el 10 para obtener el 100. ¿A qué exponente tengo que elevar el 10 para obtener el 100? A 2. Entonces, logaritmo en base 10 de 100 es 2. Ahora, entonces, ¿cuándo sería la función 2? Ya no sería en 100, sería cuando x vale 50. Y fíjense, efectivamente, ¿no? Si yo reemplazo x 50, ¿qué voy a obtener? 2 por 50 me da 100. Ajá, entonces cuando x vale 50, logaritmo en base 10 de 100, eso me da 2. ¿De acuerdo? Eso significa, entonces, aplicando las técnicas de graficación, la función se comprime, ¿verdad? Y llega a este punto. Y ahí está el bosquejo de su gráfica. Y ya tenemos logaritmo de 2x. Pero no es lo que queremos. La siguiente función será ahora graficar valor absoluto. Y recordemos, ¿qué va a suceder cuando le ponga el valor absoluto? ¿Qué va a suceder cuando le ponga el valor absoluto? A esta función lo que le va a suceder es que se va a reflejar con respecto al eje Y. ¿De acuerdo? Se va a reflejar con respecto al eje Y. Y ahí lo tenemos. Logaritmo en base 10 de valor absoluto de 2x, reflejamos lo que estaba a la derecha, lo reflejamos a la izquierda. Pero nosotros queríamos el valor absoluto de esta función, recordemos. F de x, ¿verdad? Es valor absoluto que lo que tenemos acá. Entonces, ¿qué es lo que hace el valor absoluto? Nuevamente refleja la función con respecto al eje X, la parte negativa de la función la refleja con respecto al eje X. Esta parte de aquí, esta parte que es negativa, se va a ir hacia arriba. Y ahí la tenemos. Esta entonces es la gráfica del literal C. Vamos a ver si cumple con las condiciones. Vamos a ver si cumple con las condiciones. ¿Qué tenemos? ¿La función es par? Sí. Ajá, parece que tenemos una ganadora, ¿no? Esta función es par, correcto. ¿Tiene una asíntota vertical en el intervalo de -1 entre -1 a 1? Sí. Tiene una asíntota vertical aquí en el eje Y, o la recta x igual a 0. En x igual a 0 tiene una asíntota vertical. Sí.
Para todo x que pertenece a su dominio, la función es no negativa, es decir, es de 0 a infinito. Sí. Caray, cumple casi con todo. Ah, pero me salté una. La función es estrictamente decreciente desde menos infinito a menos 1. Veamos, desde menos infinito hasta menos 1 es estrictamente decreciente. Sí. Muy bien. Y también debe ser estrictamente decreciente desde 0 hasta 1. Desde 0 hasta 1, ¿la función es estrictamente decreciente? No. No. Aquí no. La función es decreciente hasta este valor de aquí, pero a partir de allí empieza a crecer. ¿Qué valor será este? Este valor será un medio. ¿Sí? Si no hubiéramos tenido el 2x, efectivamente la función hubiera sido decreciente hasta 1. ¿Por qué? Porque nuevamente, recordemos que logaritmo de 1 es 0, ¿verdad? Propiedades de los logaritmos, o porque sabemos que el exponente al que hay que elevar cualquier base para obtener 1 es 0. 3, ¿a qué exponente tengo que elevar para obtener 1? Tiene que ser 3 elevado a la 0. Entonces, por eso pasa por el punto 1,0. Pero como vimos que se reduce en un factor 2, significa que ahora este, que antes era 1, va a estar acá en un medio. Entonces, esta función es estrictamente decreciente para la parte positiva desde 0 hasta un medio, no hasta 1. Por un número, solamente por un número, nada más, cambió. Entonces no cumple, no cumple. Veamos qué pasa con, sí, no se cumple la segunda condición, ¿no? Parecía que sí estaba todo bien, ¿no? Y que ya no había que hacer nada más. Pero bueno, así es. Seguro que esa es la última, como siempre pasa en los exámenes, ¿no? La respuesta correcta es la última. Vamos a ver el siguiente. Literal D. F de x es igual a valor absoluto del logaritmo de x. Ah, esto es sencillito porque partimos de la función primitiva, logaritmo de x, ¿verdad? Y a la función que ya la conocemos, simplemente le sacamos valor absoluto, ¿no? La función logaritmo de x es una función que viene por aquí. Si le sacamos valor absoluto, esta parte que es negativa la transformamos acá en positivo. Y ahí tenemos la función valor absoluto. ¿Esta función cumple con todas las características? No, la función primero que no es par, ¿verdad? No tiene paridad. ¿Es estrictamente decreciente por el intervalo menos infinito hasta menos 1? No, no tiene dominio acá. ¿Tiene una asíntota vertical? Sí tiene esta asíntota aquí. Sí la tiene. ¿Es positiva? Perdón, ¿es no negativa para todo su dominio? Sí, ¿verdad? Pero no cumple con las condiciones primera y segunda. ¿De acuerdo? Con primera y segunda no cumple. Cumple con las otras dos, sí. No es. Bueno, por descartes, si no fue ninguna de las 4 primeras, entonces es la última. ¿De acuerdo? Ya, pues ya está, es la última. Ni siquiera vamos a resolverla. Vámonos al ejercicio 2. ¿Qué les parece? No, ¿verdad? Hay que aprender a resolverla, ¿no? Está bien, ya no se molesten. Vamos a resolver entonces. Vamos a aplicar lo mismo que ya sabíamos, ¿no? Logaritmo en base 1/10 es lo mismo que menos logaritmo en base 10. ¿Sí? Como ya vimos en el literal B, esta función, al ser menos logaritmo en base 10 y como tiene un valor absoluto externo, es lo mismo que logaritmo en base 10, nada más sin el menos. ¿Sí? Ya vimos que este 1/10 es menos logaritmo, como tenemos valor absoluto, se pierde y nos queda esto. Entonces vamos a graficar primero logaritmo de valor absoluto. ¿Partiendo de dónde? Partiendo de la función primitiva g de x igual a logaritmo de x. ¿Verdad? Logaritmo de x, esta función, al tener el valor absoluto, reflejamos la parte positiva, la reflejamos en la parte negativa. Y ahí tenemos logaritmo de valor absoluto de x. Muy bien. ¿Qué vamos a hacer luego? Lo siguiente que vamos a hacer será, a partir de aquí, vamos ahora a sacar su valor absoluto. ¿Sí? Lo único que me faltaría es, a la función que ya la tengo graficada, logaritmo de valor absoluto de x, me falta sacarle valor absoluto. ¿Y qué hace ese valor absoluto? La parte negativa la convierte en positiva, es decir, esto. ¿Sí? La convirtió en positiva y ahora veamos sus características. ¿Cuáles son? ¿La función es par? Sí, es par. ¿Es estrictamente decreciente desde menos infinito hasta menos 1? Sí, hasta menos 1 es estrictamente decreciente. ¿Y desde 0 a 1? Sí, de 0 a 1 también es estrictamente decreciente. ¿Tiene asíntota vertical en el intervalo desde menos 1 a 1? Sí, su asíntota vertical es x igual a 0. ¿Para todo su dominio la función es no negativa? Sí, para todo su dominio la función es no negativa. Esta sí cumple con todas las características,
¿verdad? Por lo tanto, la regla de correspondencia de la función que cumple con las condiciones dadas es esta de aquí. Y esa es la respuesta para este ejercicio. Muy bien. Vamos ahora que ya analizamos este primer ejercicio y hemos hecho esta tracalada de gráfico que ha estado bastante bueno. Vámonos al ejercicio número 2. Sea f a la menos 1 de x igual a 1 más logaritmo en base 3 de 1 menos x, cuando x es menor o igual que 0, y es 2 menos e a la x cuando x es mayor que 0, la regla de correspondencia de la inversa de f, determine entonces f de x y luego grafíquela. Muy bien, dice, sea f a la menos 1 la regla de correspondencia de la inversa de f. Queremos encontrar f y graficarla. Bueno, vamos a ver. ¿Qué estrategia vamos a encontrar? Vamos a recordar lo que hicimos en el capítulo de las inversas, ¿no? Si es una función que estaba dada por partes, habíamos definido o redefinido la función a sí mismo por tramos, ¿verdad? Entonces, esta función la vamos a definir como, en este primer tramo vamos a decir que esta función va a ser f1 inversa y esta va a ser f2 inversa, f sub 1 y f sub 2. Ahora, tenemos que encontrar las inversas de la inversa para encontrar la función f. Vamos a encontrar la inversa de f a la menos f1 menos 1. Es decir, para la función que tiene 1 como regla de correspondencia, 1 más logaritmo base 3 de 1 menos x cuando x es menor o igual que 0. Muy bien, partimos entonces primero de que tenemos que transformar para encontrar su inversa, f la cambiamos por x y x la cambiamos por y. Entonces vamos a tener x es igual a 1 más logaritmo en base 3 de 1 menos y. Ahí lo tenemos, ¿no? X es igual a 1 menos logaritmo en base 3 de 1 menos y. Despejamos el logaritmo, como es negativo, lo paso al primer miembro y se hace positivo y la x la paso a restar y me va a quedar logaritmo en base 3 de 1 menos y es igual a 1 menos x. Transformo de logarítmica exponencial, ¿verdad? Recordemos que la base del logaritmo es base del exponente, esto va a ser 3 elevado a la cuánto. El resultado del logaritmo es el exponente, ya que el exponente es ya que el logaritmo es el exponente al que hay que elevar esta base para obtener este resultado, entonces tendríamos 3 elevado a la 1 menos x es igual a 1 menos y. Ahí lo tenemos. Muy bien. Ahora despejo la y simplemente enviándola al otro lado, haciéndola positivo, y este lo paso también a la derecha, ¿no? Despejando y me va a quedar y es igual a 1 menos 3 elevado a la 1 menos x. Ya está la función inversa de la inversa, es decir, la original. Esta sería f1. Ahora me falta determinar cuál es el dominio de la f1. Partimos entonces, para encontrar el dominio f1, ¿partimos de dónde? Partimos del dominio de la función inversa. Y el dominio de la inversa para f1 a la menos 1 era x menor o igual que 0. Este es su dominio. Y tengo que transformarla, tengo que llegar ¿a dónde? Tengo que llegar a la función. ¿Cuál era la función? La función era 1 menos logaritmo en base 3 de 1 menos x. Tengo que transformar esta x, transformarla en 1 menos logaritmo en base 3 de 1 menos x y ver qué es lo que sucede con este valor de acá. Si es que sigue siendo menor o se va a transformar a mayor, si sigue siendo 0 o será otro número. Eso lo vamos a determinar en el proceso. Vamos a verlo. ¿Qué vamos a hacer primero? Como quiero llegar a 1 menos logaritmo en base 3 de 1 menos x, lo primero será multiplicar por menos 1 para tener menos x, ¿no? Al multiplicar por menos 1, recordemos, se cambia el sentido de la desigualdad de la inecuación y entonces vamos a tener que esto será menos x mayor o igual que 0. Siguiente paso, sumarle 1, porque quería llegar a 1 menos logaritmo en base 3 de 1 menos x. Ahora le voy a sumar 1. Si sumo 1 a ambos lados, me va a quedar 1 menos x mayor o igual que 1. Siguiente paso, sacarle el logaritmo. Aplicar logaritmo en base 3 a ambos lados. ¿De acuerdo? Aplico logaritmo en base 3 a ambos lados y va a quedar logaritmo en base 3 de 1 menos x mayor que logaritmo en base 3 de 1. Ahí está. ¿De acuerdo? Ahora bien, luego yo quería menos logaritmo. Eso quiere decir que vamos a multiplicar ahora por menos. ¿Sí? Multiplico. Ah, caray.
Creo que hice relajo aquí. O yo estoy haciendo relajo. A ver, vamos a sumarle 1 a cada miembro, ¿verdad? Y tenemos 1 más logaritmo en base 3. Déjenme ver algo, creo que hay un error. Déjenme verificarlo nada más. La función es 1 más. 1 más. La función es 1 más. Sí, yo cometí ese error allí. La función es 1 más. Entonces, al ser la función 1 más, ¿verdad? 1 más logaritmo en base 3 de 1 menos x, aquí hay que corregir este error. Aquí es 1 más. Bueno, no hay drama. Ustedes saben, aquí en estas clases no hay drama. Aquí simplemente corregimos, si hay errores los encontramos, corregimos. Aquí es 1 más, por lo tanto, acá será x menos 1. Y listo. Esto será x menos 1. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, ¿qué tenemos? Yo quiero llegar al 1 más entonces, ¿no? Entonces, ahora sí, cuando habíamos dicho que teníamos ya el logaritmo, aquí, lo que debo hacer es sumarle 1. Por lo tanto, sumo 1 a cada lado. Recordemos que el logaritmo en base 3 de 1, ¿eso cuánto me da? Logaritmo en base 3 de 1, eso es 0. ¿Sí? Logaritmo en base A de 1 es 0. Dado que este valor es 0, entonces al sumarle 1 me va a quedar 0 más 1, 1. Y ya llegamos a la función, ¿verdad? Esta era la función. Como ya hemos llegado, entonces decimos ahora esto es que y es mayor o igual que 1. Recuerden que esto era la función y la función es y. Y es mayor o igual que 1. Y al decir y, lo que he encontrado es el rango de esta función f1. Ahora, el rango de f1 a la menos 1 en este caso, ¿no? El rango de la función corresponde al dominio de su inversa. Si este es el rango, mayor o igual que 1, si es el rango de f1 a la menos 1, entonces el dominio de f1 será este mismo. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Eso va a suceder. ¿Sí? Entonces, por lo tanto, el dominio de f1 es x mayor o igual que 1. ¿Qué es lo que hemos encontrado al hacer todo este proceso? Hemos encontrado el rango de f1 inversa. Este es el rango, ¿sí? Porque llegué a la función. Esto es y mayor o igual que 1, ese es su rango. Y el rango de la función original me da el dominio de la inversa. Como la función original ahora es la inversa, el rango de la inversa es el dominio de la original. Y ahí lo hemos encontrado. Muy bien, vamos entonces ahora a determinar la inversa de la función f2 a la menos 1, es decir, la función original f2. La función era 2 menos e a la x cuando x es mayor que 0. Entonces, recordemos que para la inversa cambiamos la función por x y la x por y. Entonces vamos a tener x es igual a 2 menos e a la x. Perdón, 2 menos e a la y. X es igual a 2 menos e a la y. Asimismo, e a la y lo paso al otro lado y a la x la paso acá y me va a quedar que e a la y es igual a 2 menos x. Transformo de exponencial a logarítmica y ¿qué me va a quedar? Me va a quedar la base del exponente es base del logaritmo. ¿De acuerdo? Entonces me va a quedar logaritmo en base e. ¿Qué era el logaritmo en base e? Logaritmo natural. Logaritmo en base e, ¿de qué cosa? De el resultado, que era 2 menos x. Y eso es igual al exponente, es igual a y. Entonces, transformándola me queda logaritmo natural de 2 menos x es igual a y. Y ya tengo entonces la función f2. Ahora tengo que encontrar el dominio de f2 y para eso parto de x mayor que 0 y tengo que llegar a 2 menos e a la x, a ver qué es lo que obtengo. ¿Sí? Para determinar el dominio parto de que x es mayor o igual que 0, es mayor que 0, es mayor que 0. Aquí hay que corregir también. Por lo tanto, a ver, si x es mayor que 0, podemos afirmar que e a la x es mayor que e a la 0. ¿De acuerdo? Bien, hemos hecho ya la corrección entonces, ¿no? Ya corregimos el símbolo que estaba mal, ¿verdad? Muy bien. Ahora, sabiendo que x es mayor que 0, habíamos puesto mayor o igual,
sabiendo que x es mayor que 0, entonces, perdón, e a la x es mayor que e a la 0, ¿verdad? Multiplicamos por menos 1 la ecuación, a la inecuación, porque queríamos nosotros, me parece que queríamos 1 menos e a la x, ¿verdad? Entonces, multiplicamos por menos 1, ¿y qué me queda? Menos e a la x, cambiamos de sentido la desigualdad, menor que menos e a la 0. ¿Y cuánto es e a la 0? E a la 0 es 1. Entonces, menor que menos 1. Y luego, había que sumar 2 a cada miembro porque la ecuación, la función era 2 menos e a la x. Sumamos 2 a cada lado, a cada miembro de la ecuación, y me queda 2 menos e a la menos x menor que menos 1 más 2. Menos 1 más 2 me queda 1, ¿verdad? Y esto que tengo aquí, este 2 menos e a la x, este 2 menos e a la x, ¿a qué corresponde? Ese corresponde a la función f2 inversa. ¿Sí? O sea que f2 inversa tiene como rango la y, esto es y, ¿no? Su y es menor que 1. Si su rango, el rango de la inversa es menor que 1, significa que el dominio de la función es x menor que 1. ¿De acuerdo? Eso es lo que tenemos. Muy bien. Ahí está, ¿no? Entonces, la función inversa, ya hicimos las correcciones, ¿verdad? La función nos quedaría 1 menos 3 elevado a la x menos 1, cuando x es mayor o igual que 1, y logaritmo natural de 2 menos x cuando x es menor que 1. Ya está. Ya tenemos la función. Bien, vamos a graficar entonces la función. Veamos cómo quedó la gráfica. La función es, para mayores o iguales que 1, es 1 menos 3 elevado a la x menos 1. Aquí, vamos a verificarlo. Tenemos la gráfica de la función 1 más... esta no es. Esta de aquí. Tenemos la gráfica de 1 menos 3 elevado a la x menos 1. Correcto. Ahí tenemos la gráfica de la función para la parte, para mayores o iguales que 1, de 1 en adelante, a pesar de que aquí la función parece que fuera una sola función continua, o bueno, es una función continua, pero parece que fuera una sola gráfica, ¿no? En realidad es a partir de 1 en adelante, aquí hay que corregir, este es menor que 1. Este es para menores que 1. Ahí está corregido. Entonces, como les decía, ¿no? Para mayores o iguales que 1 es 1 menos 3 elevado a la x menos 1. ¿Y cómo grafico esta función 1 menos 3 elevado a la x menos 1? Bien, esta función va a ser una función decreciente, ¿verdad? Dado que la función es negativa, la exponencial ahora se grafica aquí abajo. Su punto de referencia es el punto 0, menos 1. La función pasaría por aquí. Esa función está desplazada una unidad hacia la derecha, o sea, se desplaza aquí. Y como tenemos un 1 que suma la función, se desplaza una unidad hacia arriba, aquí. Y su gráfica toma esta forma, ¿no? Hasta o desde este punto 1. Desde este punto 1, desde aquí. ¿Verdad? Esa es la gráfica de esta función. Ahora, ¿cómo graficamos la función logaritmo? Es una función que la x es negativa, entonces sería una función por acá, cuyo punto de referencia ahora sería el punto menos 1,0. Este punto, por acá. ¿De acuerdo? Y esa función la desplazamos 2 unidades a la derecha, o sea que este punto se desplaza 1 y 2 unidades hasta aquí. Y esta sería su gráfica. Y solamente la queremos hasta el valor de 1, hasta aquí. Y ahí está. Entonces, esta parte de aquí corresponde a la gráfica de la logarítmica, mientras que esta parte corresponde a la gráfica de la exponencial. Aunque parece que hubiera sido un solo trazo, no es así. Es una función que está dada por partes, ¿no? Y ahí tenemos la gráfica de f de x, que es todo lo que me pedía el ejercicio. Me pedía graficar f de x. Pero vamos a añadirle la gráfica de la inversa para recordar un poquito de la inversa, ¿no? Y prepararnos para la lección que nos toca pasado mañana.
¿Cómo graficamos la inversa? Para graficar la inversa, recuerden que nosotros tomamos como referencia a la recta identidad, que es la recta y igual a x. La recta que pasa por aquí a 45 grados entre los dos cuadrantes, ¿no? Entre los dos ejes. Esta función identidad, la función inversa es simétrica con respecto al original, ¿verdad? Simétrica con respecto a la recta identidad a la función original. Aquí la tenemos, ¿no? Esta es la función identidad y fíjense la simetría, ¿no? Lo mismo que yo tengo para este lado de aquí, lo voy a obtener para este lado de acá. Y lo mismo que tengo en este lado, lo voy a obtener para acá. La función es simétrica con respecto a esta recta, ¿verdad? De este lado, ¿qué tendría graficado? Para menores que 0, menores iguales que 0, de aquí para acá, la función que se ha graficado es 1 más logaritmo en base 3 de 1 menos x. Nuevamente, ¿cómo sería la gráfica aquí? Primero, como es logaritmo de menos x, tu punto de referencia es el punto menos 1,0 y estaría por acá, ¿verdad? Sería una función decreciente y su punto sería el menos 1,0. A esta función la desplazamos una unidad hacia la derecha, es decir, viene para acá, aquí. Y luego le sumamos 1 acá, y solamente hasta 0, o sea que es esta gráfica que está aquí, hasta 0. Luego, a partir de 0 dice que es 2 menos e a la x. Nuevamente, la función e a la x, dado que es negativa, su punto de referencia es el punto de coordenadas 0, menos 1, y sería decreciente. A esta función hay que sumarle 2 unidades, entonces se suma 2 unidades y está aquí. Esta sería la gráfica. ¿De acuerdo? Una vez más parece que fuera un solo trazo, pero no lo es. Son las funciones que en este caso son continuas, ¿no? Y ahí tenemos. Muy bien. Pregunta importante, pregunta de examen. ¿Es necesario que una función sea continua para que tenga inversa? Ahí se las voy a dejar para que lo piensen para el día del examen, ¿no? Bueno, con esto terminamos el ejercicio 2 recién. ¡Wow! Vamos al ejercicio 3. Si una función va de reales en reales, es una función, si esta función f es una función con regla de correspondencia que tenemos aquí, y aquí hay que hacer otra corrección, vean su documento, por favor, el documento dice que va de reales a un intervalo, y es de reales en reales, y acá también está otra función, es una función con un e elevado a la algo, corríjanlo por favor en su documento, es tal como está aquí, ¿no? Corríjanlo por favor. Muy bien. Entonces tenemos esta función. ¿Qué me pide el ejercicio? Determine el valor de f de menos 2 menos f de 2 sobre f inversa de menos 1. Muy bien. ¿Qué podemos hacer? Fíjense, si yo tengo que evaluar la inversa, hay que evaluar la inversa, entonces tendría que encontrar la función inversa. Y eso me tomaría algún trabajito, ¿no? Porque ya vimos el trabajo que toma encontrar la inversa y acá hay que despejar las exponenciales, ver las condiciones de los dominios y todo eso. Algo que puede ser utilidad cuando hay que evaluar, no determinar la inversa, sino solamente evaluar, puede ser de utilidad graficar la función original. Y ya vamos a ver por qué y cómo. Entonces, vamos a utilizar ese conocimiento y vamos a hacer lo siguiente. Para evaluar en funciones inversas puede ser de utilidad graficar la función original. Veamos cuál es la gráfica de la función f de x. Aquí la tenemos, ¿no? La función f de x es menos 2 elevado a la menos x cuando x es menor o igual que menos 1. 2x cuando x está entre menos 1 y 0. Logaritmo natural de x más 1 cuando x es mayor o igual que 0. Muy bien. Veamos cómo vamos a graficar esta función. Aquí tenemos la gráfica. En este caso, ¿qué es lo que vamos a obtener aquí? Vamos a ver lo siguiente. Para valores menores o iguales que menos 1, a partir de acá, desde menos 1 desde menos infinito hasta menos 1, hasta aquí, la función es menos 2 elevado a la menos x. Esta función es una exponencial, cuyo punto de referencia es el punto 0, menos 1, este de aquí. No tiene desplazamientos ni horizontal ni vertical, no los tiene, ¿verdad? Ahora, ¿esta función es creciente o decreciente?
Una ayuda para saber si esa función es creciente, porque uno sabe que pasa por este punto, pero uno no sabe si va a ser aquí creciente, es decir, se va a pegar como asíntota, se va a pegar al eje X, pero positivo, o se va a pegar o viene desde el eje X negativo, porque puede ser decreciente, ¿no? Y tendría esta forma, desde aquí graficar pasa por este punto y hacia abajo. O crece, pasa por este punto, ¿verdad? Y va hacia arriba y se pega al eje X en el infinito. ¿Cómo saber si la función es creciente o decreciente? Fíjense, una estrategia muy sencilla es multiplicar el signo de la base por el signo de la X. Muy, muy, muy sencillo. El signo de la base por el signo de la X, del exponente. Entonces, si el producto da positivo, la función es creciente. Si el producto da negativo, la función es decreciente. En este caso, ¿qué tenemos? Menos por menos se hace más, ¿verdad? Por lo tanto, la función es creciente. La base es menos, la función es negativa, no la base. La función es negativa. El exponente, la X, también es negativa. Menos por menos se hace más. Ah, la función va a ser creciente. Va a pasar por el punto de coordenadas 0, menos 1 y va a ir hacia arriba. O sea que esta gráfica en realidad venía así, por aquí pasa por este punto y hubiese continuado hasta el infinito, ¿verdad? Pegándose al eje X. Creciente, pero como está truncada hasta menos 1, solo llega hasta aquí, o hasta por aquí más o menos, ¿no? Hasta por aquí. Hasta ahí llega la función, hasta x menos 1. Hasta ahí la truncamos. ¿Qué pasa con la siguiente parte? 2x. Ah, bueno, esa es una función lineal, ¿verdad? Está graficada entre menos 1 y 0. Para graficar una recta tomo 2 puntos. Cuando x vale menos 1, esto sería 2 por menos 1 menos 2. Acá. Cuando x vale 0, 2 por 0 me da 0. Acá. Entonces su gráfica es esta de aquí. Ah, una ayuda, por cierto, sería evaluar, ¿no? Cuando x vale menos 1, ¿cuánto me va a quedar? Menos 2 elevado a la menos 1 es menos 2 elevado a la 1 positivo. Y menos 2 elevado a la 1 es menos 2. Cuando x vale 1, la función vale menos 2. Acá estaría la exponencial, ¿no? La función lineal, en cambio, es esta recta de aquí, desde menos 1 en x hasta 0, y en y sería desde menos 2 hasta 0, esta recta. Y luego, para mayores o iguales que 0, la función es una función logarítmica. ¿Qué es la función logarítmica? Como es positiva, su punto de referencia es el punto de coordenadas 1,0, pero está desplazada una unidad hacia la izquierda. Entonces desplazamos este punto, lo desplazamos una unidad hacia la izquierda y tendremos esta gráfica para valores mayores o iguales que 0. Esta de aquí. Y esta es la gráfica de la función original. Muy bien. Ahora, vamos a ver los valores que nos pide el ejercicio. Nos pide f de menos 2, ¿verdad? Y eso lo evaluamos directamente en la función. F de menos 2 sería, cuando x vale menos 2, estábamos hablando para menores que 1, la función era menos 2 elevado a la menos x, ¿verdad? Entonces, cuando x vale menos 2, sería menos 2 elevado a la menos 2. Menos con menos se hace más. Menos 2 elevado a la cuarta es, perdón, 2 elevado al cuadrado es 4, entonces esto es menos 4. Ahí está, f de menos 2 es menos 4. Luego, ¿qué más pedía? Pedía también f de 2, y f de 2 era para la logarítmica, que era para mayores o iguales que 0. La logarítmica era logaritmo natural de x más 1. En este caso, x vale 2, entonces 2 más 1, logaritmo natural de 3. Y luego me pedía la inversa, f a la menos 1 de menos 1. Para ello voy a utilizar la gráfica. F a la menos 1 de menos 1, ¿cuánto sería? ¿Cómo utilizo la gráfica para encontrar la inversa? Ya lo habíamos dicho, ¿no? A ver, recuerden que este menos no es de la base. La base para un exponencial no puede ser negativa. No es menos 2 elevado a la menos x. No es menos 2 a la x, es menos 2 elevado a la x. Por si acaso, ¿no? Muy bien. ¿Qué es lo que habíamos dicho? ¿Cómo puedo a partir de la gráfica encontrar el valor negativo? En la gráfica se puede ver que el valor de y igual, vamos a ver, quiero encontrar f a la menos 1 de menos 1, ¿verdad? La inversa
de menos 1, recordemos que en la inversa cambiamos x por y y por x. Es decir, que esta coordenada en x de la inversa, y este es un valor de x de la inversa, este valor de x de la inversa, este menos 1, corresponde a un menos 1 en y de la original. ¿Y la original cuándo tiene el valor de menos 1? Aquí tiene el valor de y menos 1, que corresponde a este tramo de función. Si hubiera querido tener, por ejemplo, encontrar la inversa de, no sé, se me ocurre, la inversa evaluada en menos 2. En menos 2, o perdón, hagamos en menos 3. Si hubiera querido la inversa en menos 3, busco en el gráfico el intervalo cuando y vale menos 3. Recuerden que esta es la función original. Cuando y vale menos 3, porque recuerden que el x de la inversa es el y de la original. Este valor x de la inversa es el y de la original. ¿Cuándo la y sería menos 3? La y está menos 3 por aquí. Corresponde a esta función que era la exponencial, la que era menos 2 elevado a la menos x. Entonces aquí buscaría el valor. Si quiero f de 3, ¿cuándo es f a la menos 1? Perdón, f a la menos 1 de 3. El 3, que viene a ser un valor en x de la inversa, sí tiene que ser el 3 en y de la original. Entonces cuando y vale 3, estamos en esta función, en la logarítmica, y lo buscaría por acá. ¿De acuerdo? Entonces, en este caso, si yo quiero f a la menos 1, f inversa de menos 1, ¿qué es lo que hago? En la gráfica ubico ese valor de y, menos 1, está aquí en la lineal. ¿Y cuál era la ecuación de la lineal? Era 2x. Entonces tengo que encontrar el valor de x en la original, el valor de x para el cual y es menos 1. ¿Y cómo encuentro ese valor? Pues simple, igualo, 2x lo igualo a menos 1, con lo cual tengo que x es igual a menos 1/2. Entonces, en la original tengo el punto menos 1/2, 1, en la ecuación original. En la inversa tendré el punto 1, menos 1/2. Es decir, en la original, cuando x vale menos 1/2, y vale menos 1. En la inversa, cuando x vale menos 1, y vale menos 1/2. Eso es. ¿De acuerdo? Por eso decía, me puede ser de utilidad trabajar con la gráfica en lugar de haber encontrado la inversa, la regla de correspondencia de la inversa, que pudo haber sido complicado, también pudo haber sido muy sencillo, ¿verdad? Pero quería darles una variante. Ya hemos visto cómo encontrar la regla de correspondencia de la inversa. Ya lo hemos hecho. Ahora quise que vean cómo podemos utilizar la gráfica para encontrar estos valores de la inversa. Una variante, ¿no? Entonces f a la menos 1 de menos 1 es menos 1/2. Ahora que ya hemos encontrado los tres valores que buscábamos, ¿verdad? Buscábamos f de menos 2, f de 3 y f a la menos 1 de menos 1, y queríamos hacer un cociente. Ahora sí, ya los encontramos, reemplazamos los valores. F de menos 2 es menos 4, f de 2 es logaritmo natural de 3, y f a la menos 1 de menos 1 es menos 1/2. Y ahí lo tenemos, ¿no? Muy bien, aplicando un poquito de carpintería matemática, este 2 lo pasamos a multiplicar y como todos son negativos, todos se cambian a positivos. La respuesta me quedaría entonces 8 más 2 logaritmo natural de 3, no de 2, no del relajo. Es logaritmo natural de 3. ¿Se dan cuenta cómo es un relajo? Ahí está. Ya, digamos que nadie se dio cuenta de lo que pasó allí, ¿no? Y comenzamos, ¿no? Y decimos, miren, ¿cuánto queda? Sí, miren, qué bonito cómo quedó. 8 más 2 logaritmo natural de 3. Perfecto. Esa sería la respuesta para el ejercicio que estábamos buscando. ¿Ok? Lo tenemos entonces. Veamos entonces, con eso terminamos el ejercicio 3. Y son 13. Prepárense para una larga jornada. Y aquí no nos levantamos hasta la 1. Y aquí nos quedamos largos hasta la 1, chicos. Así que vayan a ver un cafecito. Bueno, vamos con el siguiente. Vamos con el ejercicio 4. Al simplificar la expresión 49 elevado a la 1 sobre logaritmo en base 3 de 7 menos 4 elevado a la 1 menos logaritmo en base 2 de 3 más logaritmo en base 3 de logaritmo en base 2 menos logaritmo en base 2. ¿Y qué pasó aquí? ¿Por qué está haciendo relajo? Logaritmo en base 2 de 8 se obtiene. Muy bien, vamos a ver.
Y nos dan estas opciones de respuesta. 1/2, 0, 1, 86 novenos, menos 1. Muy bien, ¿cómo vamos a resolver este ejercicio? Para resolver el ejercicio, hacemos lo siguiente. Vamos a resolverlo por partes, ¿no? Dijo el sabio Napoleón, divide y vencerás, ¿no? Nuestro enemigo es toda esta expresión enorme, ¿verdad? Y esta está muy complicada de vencer, ¿sí? Está muy complicada de vencer. Entonces, lo que vamos a hacer será dividirlo para vencerlo. ¿Sí? Vamos a dividirlo para vencerlo. Vamos a tomar ahora pequeñas porciones, vamos a trabajar con la primera parte, que es 49 elevado a la 1 sobre el logaritmo en base 3 de 7. Y vamos a hacer lo siguiente. El 49 lo podemos expresar como 7 al cuadrado, expresándolo como una potencia de 7, ¿verdad? Y podemos hacer un cambio de base. Logaritmo en base 3 de 7 lo vamos a cambiar a base 7. Y para eso, ¿cómo es el cambio de base? Logaritmo en base 3 de 7 sería logaritmo en base 7, ¿verdad? Sobre logaritmo en base 7. Recordemos que el cambio de base, la regla de cambio de base, lo que decía es que transformamos este logaritmo en base 3 de 7 a una fracción. Sería logaritmo en la nueva base sobre logaritmo en la nueva base. ¿Cuál es la base del numerador? El argumento, en este caso el 7. Y el argumento del denominador, la base anterior, en este caso el 3. ¿De acuerdo? Entonces, aplicando eso vamos a tener, este 49 era 7 al cuadrado. Y esta de aquí era logaritmo en base 7 de 7, perdón, sí, el logaritmo en base 7 de 7 sobre logaritmo en base 7 de 3. Pero por propiedades de las fracciones, si este estaba sobre, este aquí pasa arriba a multiplicar. Y me queda esta expresión. Ahora, por propiedades de los logaritmos, logaritmo en base 7 de 7, logaritmo en base a de a es 1. Así que esto es 1. Y este 2 queda como coeficiente, por lo tanto, al ser coeficiente, ¿verdad? Pasa a ser exponente del argumento, exponente del 3. ¿Sí? Tengo entonces que este 2 pasa acá y me va a quedar logaritmo en base 7 de 3 al cuadrado. ¿De acuerdo? Y 3 al cuadrado es 9. Ahora, una de las propiedades de los logaritmos decía que a elevado a la logaritmo en base a de m es igual a m. O sea que esto de aquí me va a quedar 9 directamente. 7 elevado al logaritmo en base 7 de 9, eso es 9. Y no hay nada que resolver. Esa es la respuesta. Sí, les había dicho en la parte de la explicación teórica que íbamos a hacer una especie de demostración aquí sobre de dónde sale esa expresión. Fíjense, vamos a hacer lo siguiente. Voy a llamar a esta expresión para encontrarla y que ya sé que va a ser 9. A esta expresión voy a decir, esto va a ser x. Voy a llamarlo x. Como esta es una expresión exponencial, y esta es la pseudo demostración, no es demostración porque estoy trabajando con valores numéricos específicos. Recuerde que para una demostración usted tiene que trabajar con base A y con expresión M, ¿de acuerdo? Con argumento M. Pero el proceso es exactamente el mismo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Como esta es una expresión exponencial, perdón, es exponencial, porque tengo 7a elevado a algo, es una expresión exponencial, la voy a transformar a una expresión logarítmica. ¿Cómo la transformamos? Para transformar la logarítmica decimos, esto será logaritmo en base ¿qué? La base del logaritmo será la base del exponente, entonces va a ser logaritmo en base 7. ¿De qué cosa? De la potencia. ¿Cuál es la potencia? X. Entonces voy a tener que logaritmo en base 7 de X será igual a ¿cuánto? Será igual a el exponente. ¿Sí? Porque una vez más, ¿qué es el logaritmo? El logaritmo es el exponente al que hay que elevar esta base para obtener este resultado. Ese es el logaritmo, ¿no? Entonces, transformando me quedaría logaritmo en base 7 de x es igual a logaritmo en base 7 de 9. Ahora, por comparación, si yo digo que dos logaritmos son iguales y sus bases son iguales, por lo tanto, sus argumentos tienen que ser iguales. X debe ser igual a 9. ¿De acuerdo? X debe ser igual a 9. Como x debe ser igual a 9, ¿qué vamos a tener entonces? Que esta expresión, que era igual a x, ya que la habíamos definido esta como x, entonces esto es igual a 9, y lo cual prueba lo que ya conocíamos, ¿no? Las propiedades. ¿Sí? Ya habíamos dicho que esto iba a ser 9, pero esta es la demostración que ustedes ya la pueden hacer en una demostración formal. Recuerden que esto es una pseudo demostración nada más, ¿no? Esto es para estos valores puntuales, no sirve como una demostración, pero es la misma lógica para hacer la demostración, ¿no? Bien, ahí la tienen entonces. Esto nos da 9.
Muy bien, ya tenemos la primera que parecía muy complicada, ¿verdad? Vamos con la segunda. 4 elevado a la 1 menos logaritmo en base 2 de 3. Muy bien. Esta de aquí, vamos a expresar el 4 como una potencia de 2 y vamos a utilizar un artificio. Como acá tengo un logaritmo en base 2, este número, independientemente si es 1 o cualquier otro, este número lo puedo expresar en función de esta base, diciendo que este 1 es logaritmo en base 2 de 2. ¿De acuerdo? Si hubiera sido no un 2, sino un 3, perdón, si hubiera sido no un 1, sino un 3, ¿cómo expresaba el 3 en función del logaritmo en base 2 de 2? Bueno, simple. 3 es lo mismo que 3 por logaritmo en base 2 de 2, ya que el logaritmo en base 2 de 2 es 1. Y ese 3 que hubiera multiplicado como coeficiente pasaría a ser exponente. Y eso es todo lo que habría que hacer, ¿no? Bien, en este caso esto sería 2 elevado al cuadrado por logaritmo en base 2 de 2 menos logaritmo en base 2 de 3. ¿De acuerdo? 2 elevado al cuadrado por logaritmo en base 2 de 2 menos logaritmo en base 2 de 3. Ahora aquí aplicamos propiedades de la diferencia de logaritmos, se transforma en el cociente, de los argumentos. Eso quiere decir que esto va a ser 2 elevado a la 2, logaritmo en base 2 sobre 3, 2 tercios. ¿Sí? 2 elevado a la 2 por logaritmo en base 2 de 2 tercios. Por la regla del cociente. Y finalmente por la regla del coeficiente, este coeficiente pasa a ser exponente. Y me quedaría 2 elevado a la logaritmo en base 2 de 2 tercios al cuadrado, lo cual me va a quedar 2 elevado a la logaritmo en base 2 de 4 novenos. Y ahora bien, ya sabemos que por propiedades a elevado a la logaritmo en base a de m, eso es m, entonces, y como ya lo demostramos con el cálculo anterior, ¿verdad? Ya sabemos que este resultado me da 4 novenos. Muy bien. 4 novenos. Ya tenemos el siguiente valor, el segundo. Vamos al tercero. Logaritmo en base 3 de logaritmo en base 2 de 8. El 8 de aquí, para resolverlo, el 8 lo puedo transformar como 2 al cubo. ¿Verdad? Lo transformo a 2 al cubo. Por propiedades de logaritmos, este 3, que es coeficiente, pasa, perdón, que es exponente del argumento, pasa a ser coeficiente del logaritmo. Y me va a quedar logaritmo en base 3 de 3 logaritmo en base 2 de 2. ¿De acuerdo? ¿Y cuánto es logaritmo en base 2 de 2? Esto es 1. Propiedades de los logaritmos, ¿no? ¿A qué exponente tengo que elevar el 2? Para encontrar 2 a 1. Entonces esto es 1. 1 por 3, 3. Y me queda logaritmo en base 3 de 3. ¿Cuánto es logaritmo en base 3 de 3? Eso es 1. Y ahí está. Muy bien. Ahora que ya he encontrado los 3 elementos por separados, ahora lo que tengo que hacer es simplemente reemplazarlos. ¿Sí? La expresión que tenía, esta expresión enorme, se transformó en esta de aquí era 9, esta era 4 novenos y esta de aquí es 1. Entonces es 9 menos 4 novenos más 1. ¿De acuerdo? Simplemente tengo que hacer la suma algebraica, ¿verdad? Encontrando como un denominador 9, 9 por 9, 81, 81 menos 4 es, perdón, 81 menos 4 y más 1 me dan 86. 88. Ah, perdón, más 9, más 9. Ok, 86 novenos, está bien. Es 9 más 1 son 10, ¿verdad? 10 menos 4 novenos es, o 90 novenos menos 4 novenos, 86 novenos. Estamos bien. 86 novenos. Ahora, habían opciones de respuesta, me parece, ¿no? Y esto era el literal D. ¿Sí? Habían opciones de respuestas, ¿no? Me parece que esta es la opción del literal D. Ustedes lo pueden verificar. El ejercicio 5. El valor numérico de logaritmo en base 2 de 1 sobre la raíz de 2 por 1 sobre la raíz cuarta de 2 por 1 sobre la raíz octava de 2 por 1 sobre la raíz 16ª de 2, etcétera, etcétera, es aproximadamente igual a. Y tenemos estas opciones de respuestas. Veamos. ¿Partimos de cuál expresión? Vamos a partir de la expresión que tenemos aquí. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Primero voy a transformar todos estos radicales, los voy a transformar a expresiones con exponente fraccionario. Es decir, raíz cuadrada de 2 es 2 elevado a la 1 medio. Raíz cuarta de 2 es 2 a la 1 cuarto. Raíz octava de 2, 2 a la 1 octavo. Raíz 16ª de 2 es 2 elevado a la 1 16avo y etcétera, ¿verdad? Vamos a hacer primero eso, y ahí lo tenemos. Ahora bien, vamos a concentrarnos no en el logaritmo, sino en su argumento, la parte que está aquí adentro.
Vamos a concentrarnos en esta parte. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Aquí tenemos el argumento. Nosotros podemos multiplicar todos los numeradores porque es un producto, multiplicamos los numeradores y al multiplicar los numeradores nos queda 1. Y multiplicamos los denominadores que me quedarían 2 a la 1 medio por 2 a la 1 cuarto por 2 a la 1 octavo por 2 a la 1 16avo por etcétera, etcétera. Y como todos son productos de potencias, 2 a la 1 medio, 2 a la 1 cuarto son potencias, y todos tienen la misma base, tienen base 2, ¿verdad? Como es potencia de la misma base, conservo la base, sumo los exponentes. Y tendría 1 medio más 1 cuarto más 1 octavo más 1 16avo más etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a concentrarnos ahora en el exponente. ¿Sí? Este exponente en realidad es 1 medio más 1 cuarto más 1 octavo. En realidad se trata de una progresión geométrica, cuya razón es 1 medio. Una progresión infinita. 1 medio por 1 medio me da 1 cuarto, por 1 medio es 1 octavo, ¿sí? ¿Cómo determinamos la razón? Si no es que ya me la sé de memoria, yo qué sé. Pero la razón, recuerden, la determinamos con el cociente de un número para su anterior. 1 cuarto para 1 medio, 1 octavo para 1 cuarto, 1 16avo para 1 octavo. Todos ellos, al dividirlos, me queda como resultado 1 medio. Y ya tenemos la razón, ¿verdad? Y se trata de una progresión infinita. ¿Cómo podemos aproximar el resultado? Para aproximar el resultado, ¿qué necesitamos? Necesitamos que este valor, que la razón en valor absoluto sea un número que se encuentre entre 0 y 1. ¿Sí? Tiene que ser un valor que se encuentre entre 0 y 1 en valor absoluto. Efectivamente, este valor es menor que 1, ¿verdad? Es menor que 1, está entre menos 1 y 1 y no es ni 1 ni menos 1 ni 0. Por lo tanto, cumple con las características que se necesita para encontrar la suma infinita de una progresión geométrica, ¿verdad? ¿Qué sería? El primer valor de la progresión, que era 1 medio, sobre 1 menos la razón, que en este caso la razón también es 1 medio. 1 menos 1 medio me da 1 medio sobre 1 medio, eso me da 1. Entonces la suma infinita es aproximadamente 1. ¿Y qué es lo que teníamos nosotros? Teníamos 2 elevado a esta suma infinita. Entonces esto va a ser aproximadamente 2 elevado a la 1, lo cual me da 2. ¿Quién puso 1? ¿Por qué hacen relajo? Esto me da 2. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ya tenemos que esta suma me es aproximadamente 2. Pero la expresión que teníamos era logaritmo en base 2 de 1 sobre toda esta expresión. ¿De acuerdo? ¿Y eso cuánto me da? Logaritmo en base 2 de 1 sobre 2. Entonces, vamos a... ¿Cuánto sería en este caso este resultado? Bien, ahora, ¿cómo resolvemos entonces esta expresión? ¿Cuánto nos queda? Logaritmo en base 2 de 1 medio, esto nos va a quedar, por propiedades de los logaritmos, esto es 2 a la menos 1, ¿verdad? O logaritmo en base 2 de 1 menos, aplico la regla del cociente, ¿no? Transformo el cociente de argumentos, lo transformo a una resta de logaritmos. Y esto sería logaritmo en base 2 de 1 menos logaritmo en base 2 de 2. Logaritmo en base 2 de 1, esto es 0. Y logaritmo en base 2 de 2, eso es 1. Entonces tendría 0 menos 1, lo cual me da menos 1. Entonces, la respuesta, aquí estas eran las opciones de respuesta que teníamos, la respuesta correcta será el literal E. Y ahí lo tenemos. Vamos al tema 6. Y yo creo que con este temita vamos a tener que terminar la clase ahora, dejando los otros 7 temas para la siguiente tutoría, para ya hacemos un siguiente video, ¿no? Nos vamos a quedar hasta el tema 6. Vamos a terminar el tema 6. Considerando que el referencial son los reales, haya el conjunto verdadero del siguiente predicado. Q de x es logaritmo de x al cuadrado menos 4 menos logaritmo de x más 2 igual a 3 logaritmo de x menos 2. Bien, como no hay un subíndice para el logaritmo, no hay una base en sí, entonces se sobreentiende que es un logaritmo común, es de base 10. Entonces, para encontrar el conjunto de verdad del predicado, lo que hacemos es planteamos la ecuación, ¿verdad? Pero primero vamos a considerar los dominios. ¿Por qué? Porque tenemos restricciones para los logaritmos. El argumento debe ser, el argumento del logaritmo siempre debe ser positivo, ¿no? Entonces, veamos las restricciones. Tenemos que x cuadrado menos 4 tiene que ser mayor que 0.
x más 2 mayor que 0 y x menos 2 mayor que 0. Vamos a encontrar las restricciones para luego, cuando encontremos la solución, veamos si es que cumple con las restricciones. Entonces, primero, x cuadrado menos 4 mayor que 0. Despejando para x, ¿qué tenemos? Que x cuadrado va a ser mayor que 4. Si sacamos raíz cuadrada a ambos lados, tendríamos valor absoluto de x mayor que 2. ¿Verdad? Y ahí está la restricción. La primera, valor absoluto de x mayor que 2. Vamos con la segunda, x más 2 mayor que 0. Si de aquí despejamos para x, ¿qué restricción vamos a encontrar en este caso? Aquí lo único que vamos a tener es que x será, despejando la x mayor que menos 2. ¿Sí? Entonces deben de cumplir tanto esta como la otra. Y por último, la restricción x menos 2 mayor que 0, despejando la x me queda que x debe ser mayor que 2. ¿Cuál es la intersección, la triple intersección o la intersección entre los tres intervalos? Que valor absoluto de x sea mayor que 2, que x sea mayor que menos 2 y que x sea mayor que 2 es esta de aquí. La intersección es que x sea mayor que 2. Entre mayor que menos 2 y mayor que 2 es mayor que 2. Cuando hablamos que valor absoluto sea mayor que 2, significa que viene desde menos infinito hasta menos 2, ¿verdad? Y desde 2 a infinito. La intersección entre esa y esta de aquí es x mayor que 2. Esta es la restricción entonces para el dominio. Ahora sí vamos a plantear la ecuación, ¿verdad? Ahí la tenemos y vamos a resolver. ¿Qué podemos hacer aquí? Aquí podemos aplicar propiedades de los logaritmos, aplicando propiedades y tenemos una resta de logaritmos que se transforma en un cociente de argumentos. Es decir, no será el logaritmo de x cuadrado menos 4 sobre el logaritmo de x más 2, mucho cuidado. Es el cociente de sus argumentos, es decir, logaritmo de x cuadrado menos 4 sobre x más 2. Y este, por propiedades del coeficiente, ¿verdad?, pasa a ser exponente. Es decir, nos quedaría logaritmo común de x cuadrado menos 4 sobre x más 2 debe ser igual al logaritmo de x menos 2 al cubo. X cuadrado menos 4 se puede factorar y lo factoramos como x más 2 por x menos 2. Ahora bien, antes de eso, aquí, como tenemos dos logaritmos iguales, si dos logaritmos son iguales y sus bases son iguales, ambos tienen base 10, si dos logaritmos son iguales y sus bases son iguales, entonces sus argumentos son iguales. X menos 2, x cuadrado menos 4 sobre x más 2 debe ser igual a x menos 2 al cubo. Ahora sí, igualamos los argumentos y x cuadrado menos 4 lo factoramos y lo tenemos aquí. ¿Puedo simplificar x más 2 con x más 2? Sí, puedo, pero debo recordar la condición, que x más 2 debe ser diferente de 0. Simplifico y esto me queda que esto es lo mismo que x menos 2 es igual a x menos 2 al cubo cuando x más 2 es diferente de 0. ¿De acuerdo? Si no, no pudiera simplificar. Muy bien. Vamos a pasar el x menos 2 que está aquí, lo voy a pasar a restar y me va a quedar que 0 es igual a x menos 2 al cubo menos x menos 2, con la condición de que x sea diferente de menos 2, ¿no? El 2 también lo paso a restar, con la condición de que x sea diferente de menos 2. Aquí puedo sacar factor común x menos 2, ¿verdad? Y me quedaría x menos 2 al cuadrado menos 1, con la condición de que x sea diferente de menos 2. Desarrollo este cuadrado y me quedaría x cuadrado menos 4x más 4 menos 1. Aquí elimino términos semejantes y me queda x cuadrado menos 4x más 3. ¿Verdad? X menos 2, x cuadrado menos 4x más 3, con la condición de que x sea diferente de menos 2. Sigo arrastrando esa condición hasta que termine de resolverlo, ¿no? Si factoramos el trinomio, ¿verdad? Ese sería x menos 3 por x menos 1. Y ahora sí que está factorado, digo, lo que hago es cada factor igual a 0, ¿verdad? Con lo cual, entonces, x será igual a 2, o x igual a 3, o x igual a 1. Recordando que estos deben de cumplir la restricción. ¿Cuál era la restricción? La restricción era que x sea mayor que 2, ¿verdad? Entonces no puede ser 1. No puede, a ver, y antes de eso, estos tres valores aquí tengo como posibles soluciones, pero recordemos que deben ser diferentes de menos 2. Todos son diferentes de menos 2. Entonces no hay problema. Con respecto a esta restricción, no hay problema para ellos. ¿Cuál era la otra condición? Ahora la condición del dominio. ¿Cuál era la condición del dominio? Que x sea mayor que 2. ¿Puede ser 2? No. ¿Puede ser 1? No. Entonces, ¿puede ser 3? Sí, el 3 es mayor que 2.
Por lo tanto, el conjunto de verdad del predicado Q de X es el valor 3. ¿Verdad? AQ de X es 3. Y bien, con eso vamos a dar por terminado esta primera parte de ejercicios de logaritmos y de límites en un punto. En el próximo video en la próxima clase que vamos a hacer el próximo video, vamos a continuar entonces con la resolución de los demás ejercicios de la tutoría. ¿Ok? Nos quedamos hasta allí.